Vamos a ver balanceo de ecuaciones. Pero primero que nada, ¿qué es el balanceo de ecuaciones? Bueno, el balanceo de ecuaciones significa tener en ambos lados de la ecuación el mismo número de átomos para cumplir la ley de la conservación de la materia. ¿De qué estoy hablando? Bueno, voy a tener reactivos, productos, y si yo tengo 3 átomos de sodio aquí, también tengo que tener 3 átomos de sodio acá. Es decir, de los reactivos a los productos, tengo que tener la misma cantidad de átomos de cada elemento. Cumpliendo la ley de la conservación de la materia. ¿Qué es eso? Lo hemos oído miles de veces. La ley de la conservación de la materia me dice que en toda reacción química la masa se conserva. La masa total de los reactivos tiene que ser igual a la masa total de los productos. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hay un método para balancear las ecuaciones que se llama el balanceo por tanteo. Tanteo significa trial and error. Escribo, si me funciona se queda, si no lo borro. Pero hay unas formas, unos tips para que ese tanteo realmente sea así como que me salga la primera. Entonces, estas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta. Siempre voy a empezar por los elementos que no sean hidrógeno ni oxígeno. Es decir, voy a dejar hidrógeno y oxígeno para el final. Solo puedo agregar coeficientes, nunca subíndices. Si yo tengo un compuesto así, este 2 salió de lo que vimos anteriormente, de la carga del berilio. Entonces esos números no los puedo cambiar. Lo único que yo puedo hacer es poner un 3 aquí. Y eso quiere decir, o un 2 o cualquier número, que tengo 3 veces esto. Ahora va a ser bien importante que sepamos cómo me afecta ese 3. Bueno, ese me dice que son 3 berilios y 6 cloros, que la forma más fácil es hacer esto. Aquí va un 1. Entonces, 3 por 1 son 3 y 3 por 2 son 6. ¿Ok? Entonces, solamente puedo agregar coeficientes, nunca subíndices. Ok. Siempre que se agregue un coeficiente, revisar a cuál otro elemento se afectó. Si yo tengo NaCl y por razones del sodio puse un 2, tengo que checar que también el cloro lo afecté. Ok, si tengo de un elemento de uno de los lados de la ecuación en dos compuestos distintos, debo sumar los átomos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo de este lado oxígeno y también otro oxígeno, y acá en los productos nada más lo tengo una vez, lo que se sume de este lado tiene que ser lo del otro lado, o sea, se suman. Ahora, lo último está muy difícil explicárselos así en teoría, lo vamos a ver más en un ejemplo, pero básicamente es esto. Si yo tengo una molécula de atómica que por lo general va a ser oxígeno, en los reactivos en los productos, y acá se divide en varios, para que esto sea par, estos dos números tienen que ser pares. Entonces, si aquí yo tengo un 2, este no me va a afectar, pero como este tiene un 1, sí me va a afectar. Entonces, antes de empezar, yo voy a tener que poner un 2 aquí para que se haga par. Pero esto apenas con un ejemplo, ¿ok? Entonces veamos un ejemplo sencillo para ver de qué se trata. Ok, lo primero que yo voy a hacer es enlistar qué elementos forman mi ecuación. Tengo hidrógeno, azufre, plata y cloro. Y los voy a enlistar exactamente donde está en la flecha para hacer el parteaguas de los dos. Entonces, voy a contar cuántos tengo de cada uno. 2 hidrógenos, un azufre, una plata y un cloro. Y los voy a poner de este lado, ya que son los reactivos. Aquí tengo 2 platas, un azufre, un hidrógeno y un cloro. Entonces los voy a poner de este lado. La idea de la ley de la conservación de la materia es que estén igual de los dos lados. Entonces es azufre perfecto, cloro perfecto, pero el problema son el hidrógeno y la plata. Pero mi regla de oro decía hidrógeno y oxígeno al final, entonces empiezo con la plata. Yo necesito que este se haga 2. ¿Qué le tengo que poner aquí para que se haga un 2? Este no se puede, dijimos que solo coeficientes. Así es que voy a poner un 2 como coeficiente. Pero ese 2 me afecta dos cosas. Me afecta la plata y me afecta también el cloro. Entonces, eso quiere decir que voy a tener AgCl 2 veces, 2 platas, 2 cloros. Entonces, me afectó a este y a este. Ahora, plata ya está, azufre, hidrógeno no y cloro tampoco, perdón. Pero el hidrógeno al final, entonces me enfoco en el cloro. ¿Qué hago para que este número sea 2?
tengo que poner un número aquí. Entonces, obviamente, va a ser un 2. ¿A quién le afectó? Le afectó al hidrógeno y al cloro. Ahora, ¿qué sucede? 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2 y ya quedó balanceado. Ahora, las reacciones de combustión son diferentes. Esas, si las hacemos por tanteo, nunca vamos a acabar. Entonces voy a seguir estas reglas. Lo primero que voy a hacer es revisar el carbono de los reactivos. Si el carbono es par, voy a agregar el coeficiente 2. Si es impar, no le voy a poner coeficiente. Así voy a empezar. Esa es la regla de oro. Y luego voy a seguir este orden. Balanceo los carbonos, balanceo los hidrógenos y por último sumo los oxígenos en los productos y los divido entre 2 para obtener el coeficiente. Se ve complicado, pero está bastante fácil. Reglas de oro. Si carbono es par, le pongo un 2. Si es impar, no pongo nada. Y siempre seguir el orden CHO. Vamos a ver 2 ejemplos para que vean de qué se trata. Ok. Esta es una reacción de combustión porque tiene un hidrocarburo y oxígeno. Entonces, la regla era revisar este. Si es par, le pongo un 2. Si es impar, no le pongo nada. En este caso es par porque es un 4. Entonces empiezo poniéndole un 2. Y voy a seguir ese orden CHO que les puse ahí arriba. Entonces, empiezo por el carbono, ¿ok? ¿Cuántos carbonos hay aquí? Pues 2 por 4, 8. Entonces yo necesito que acá sean 8. ¿Cómo le hago? Acuérdense que el 2 es el oxígeno. Entonces pongo un 8. Y ya cumplí esta parte de aquí. La regla dice, sigue hidrógeno. Ok, ¿cuántos hidrógenos? Fíjense que estoy trabajando de aquí para acá, de aquí para acá. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2 por 10 son 20. Yo necesito que acá haya 20, pero ya hay un 2. ¿Qué número le voy a poner aquí para que multiplicado por 2 me dé 20? Pues le voy a poner un 10 y ya cumplí el hidrógeno. Ahora, trabajé de aquí para acá con carbono, de aquí para acá con hidrógeno, el oxígeno es al revés. Entonces, voy a revisar cuántos oxígenos hay aquí y aquí. En esta parte, 8 por 2 son 16 y en esta parte 10 por 1 son 10. Entonces son 16 más 10, en total son 26. Yo necesito que de este lado sean 26, pero aquí tengo un 2, por eso la regla decía dividir entre 2, porque yo voy a poner un 13 para que 13 por 2 sean 26 y ya acabé con el CHO. Ok, si les quedó duda, ahí viene otro. Ok, regla de oro. ¿Par o impar? Impar. Entonces, así empiezo, no le pongo el 2. Voy en el orden CHO. De aquí para acá. Tengo 3 carbonos, entonces, 3 carbonos. Y el carbono ya lo balanceé. Ahora, sigue el hidrógeno. Tengo 8 hidrógenos. ¿Qué necesito ponerle aquí para que multiplicado por 2 me dé 8? 4. Entonces, del CHO ya hice carbono, ya hice hidrógeno, sigue oxígeno, pero recuerden que oxígeno es al revés. Entonces yo voy a sumarlos de aquí. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 3 por 2, 6. ¿Cuántos hay aquí? 4 por 1, 4. Entonces son 6 más 4 que son 10. Vengo para acá. ¿Qué número necesito para que multiplicado por ese 2 me dé 10? Exactamente 5. Y ya terminé. Ok, vamos a hacer un ejercicio para ver si tenemos todo bajo control. Primero que nada vamos a escribir el tipo de reacción, que es lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, para saber el tipo de reacción es, yo tengo 1 aquí y se convierte en 2. Entonces, se descompuso, es descomposición. Segundo, lo que voy a hacer, voy a poner qué elementos tengo. Magnesio, carbono y oxígeno. Magnesio, carbono y oxígeno. Y lo pongo abajo de la flechita. Entonces, cuento cuántos átomos hay de cada uno. Un magnesio, un carbono y 3 oxígenos. Del otro lado, un magnesio, un carbono y chequen los oxígenos. A mí me gusta separarlos porque se me hace más fácil. 1 más 2 son 3. Entonces a mí me gusta ponerlo así. Se revisa. ¿Quiénes están igual? Magnesio, perfecto. Carbono, perfecto. Y oxígeno 3 y 3, perfecto. Muchas veces ya va a estar balanceada y no tengo que hacer nada, como en esta ocasión.
Otro ejemplo. Tipo de reacción. Ok, tengo el hidrógeno que quedó aquí, el cloro que quedó aquí y el magnesio que quedó aquí. Si se fijan, uno se quedó solo. Simple sustitución. Ok, pongo los elementos de los que estoy hablando. Hidrógeno, cloro y magnesio. Y lo pongo abajo de la flecha. Cuento 1, 1 y 1. Y de este lado, 1, 2 y 2. Y los pongo aquí. ¿Cuáles están diferentes? El hidrógeno y el cloro, pero la regla de oro es hidrógeno al final. Entonces empiezo con el cloro. ¿Qué tengo que poner aquí para que se convierta en 2 cloros? Exactamente, le voy a poner un 2. Pero ¿qué sucede? Ese 2 me afecta a ambos. Es como si tuviera 2 veces HCl. Entonces son 2 hidrógenos y 2 cloros. Entonces, 2 cloros y 2 hidrógenos. Y vuelvo a revisar. Los hidrógenos ya me quedaron, los cloros también y los magnesios también. Así es que ya terminé. Ok, primero que nada el tipo de reacción. Fíjense, tengo el sodio aquí y aquí, cloro aquí y aquí. Ahora, hidrógeno, aquí tengo OH y aquí tengo H2O. El H2O es HOH. Entonces se cambiaron las parejas. Ahora, si lo ven muy complicado, simplemente pregunten, ¿alguien se quedó solo? No, entonces es doble desplazamiento. Ok, pongo mis elementos, sodio, oxígeno, hidrógeno y cloro. El hidrógeno lo pongo una vez, aunque lo voy a sumar en los dos. Cuento cuántos hay. 1, 1, hidrógeno 1 más 1, 2 y cloro 1. Entonces me queda de esta forma. 1, 1, 2 y 1. 1, 1, 2 y 1. Ahora reviso. ¿Cuál está diferente? Ninguno. Ya está balanceado. Ok. Aquí muchos van a empezar, no es que es doble desplazamiento porque se cambia y que el hidrógeno se parte, pero se les está olvidando algo importante. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Es una reacción de combustión. Entonces, en el momento en que ustedes escriben combustión, se tienen que acordar que este no se hace por este método. Este se hace por el método CHO. ¿A qué me refiero? Regla de oro. ¿Par o impar? Impar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no le voy a poner nada aquí. Y empiezo por el orden CHO. Voy de aquí para acá. ¿Qué número le tengo que poner al carbono? Un 5. Y ya terminé con el carbono. Luego voy de aquí para acá. ¿Qué número tengo que poner ahí para que sean los 12? 6, para que 6 por 2 sean 12. Y ya terminé esto. Me falta el oxígeno y acuérdense que el oxígeno es al revés. Primero sumo estos. 5 por 2, 10 oxígenos. Y luego aquí, 6 por, acuérdense que aquí hay un 1, 6 y los tengo que sumar. Entonces son 10 más 6, que son 16. Y lo voy a dividir entre 2 porque ese oxígeno tiene un 2. Entonces yo pongo un 8 para que 8 por 2 sea 16 y ya terminé. Lo pueden revisar. 5 carbonos, 5 carbonos. 12 hidrógenos, 12 hidrógenos. Acá 8 por 2, 16 oxígenos. Y suman los de acá. 10 más 6, 16 oxígenos. Ok, ¿qué pasó de un lado para otro? De 2 se hizo 1, así es que es una síntesis. Pongo los elementos involucrados. Tengo un calcio, oxígeno 1 más 1 son 2, hidrógenos son 2. Entonces, tengo esto. Ahora, en esta es un calcio y 2 OHs. Eso es lo que me dice esto. Entonces, yo tengo un calcio, 2 oxígenos y 2 hidrógenos. ¿Ok? Este me afecta a este y a este. Si se fijan, todo está igual, entonces ya está balanceado. Ok, de uno se hacen dos. Descomposición. Tengo mercurio y tengo oxígeno. Contemos del lado izquierdo, un mercurio y un oxígeno. Del lado derecho, un mercurio y 2 oxígenos. Yo sé que yo les dije que el oxígeno hasta el final, pero aquí es lo único que está diferente. Entonces tengo que empezar por ese. ¿Qué le tengo que poner aquí para que sea un 2? Pues un 2.
pero ese me afectó a varios, me afectó al mercurio y me afectó al oxígeno. Entonces el oxígeno ya quedó, pero ahora el mercurio no. ¿Qué tengo que hacer para que el mercurio también me quede? Poner un 2 aquí y ya me queda todo. Y ya está balanceado. Esta ecuación es la más difícil que puede haber. ¿Por qué sé que es la más difícil? Bueno, primero que nada, ¿qué tipo de reacción es? Bueno, ya vi que hay intercambio, se ve medio raro, pero la cosa es que nadie se quedó solo. Entonces es un doble desplazamiento, porque este oxígeno son dos oxígenos diferentes. Ahora, este tipo de reacciones eran las que yo les decía que apenas explicarles con un ejemplo. Aquí hay una molécula atómica que yo les dije que por lo general va a ser el oxígeno. Eso es par. Y del otro lado tengo un O3 y un O2. Con este no hay problema porque también es par, pero este es un problema porque al tener un 3, lo multiplique por lo que lo multiplique, si es un impar, no me va a dar. Entonces yo necesito convertirlo en par. En este tipo de ecuaciones, para no fallar y no batallar mucho, lo primero que tengo que hacer es ponerle un 2 al lugar donde había algo impar. Recuerden, estos son los más difíciles. Ok, pongo mis elementos, hierro, azufre y oxígeno. Ya empezando con ese 2 que ya sé que no puedo quitar de ahí. Entonces, hierro, un hierro, azufre 2, oxígeno 2. Del otro lado, tomando en cuenta ese 2 que me afecta a ambos. Recuerden que multiplico. 2 por 2 son 4 hierros, 2 por 3 son 6 oxígenos, que también se va a sumar estos 2 oxígenos, o sea, van a ser 6 más 2. Y por último, un azufre. Entonces ahí va. 4, 1, y aquí son 6 y estos 2 que son 8, ¿ok? Entonces tengo diferente todo, pero ya sé que el oxígeno al final. Entonces, de metal y no metal, empiecen primero con metal, que es el hierro. Entonces, empiezo con el hierro. ¿Qué número le tengo que poner aquí para que se convierta en 4? Pues un 4. ¿A quién me afecta? Me afecta a ese hierro, pero también me afectó al azufre. 4 por 2 son 8. Entonces, tengo diferente el azufre y el oxígeno, pero dije oxígeno al final. Entonces, yo tengo que convertir esto en un 8, poniendo un coeficiente ahí, que obviamente tiene que ser un 8. ¿Pero a quién me afecta? Me afecta a este y me afecta a uno de los oxígenos. Aquí ya van a ser 16, pero es a esta parte de aquí. El 6 no se ha movido. Entonces, esa parte de ahí se convierte en 16. Y 6 más 16 ya no son 8, son 22. Entonces, yo tengo que cambiar acá. ¿Qué voy a hacer para que sea 22? Para que esto sea 22. ¿Qué número voy a poner para que multiplicado por 2 me dé 22? 11. Y 11 por 2 es 22. Ese es el ejemplo más difícil que puede haber, ¿ok? Va. Esta es una síntesis. Tengo nitrógeno y tengo hidrógeno. 2 y 2, 1 y 3. Tengo diferente el nitrógeno y el hidrógeno, pero tengo que empezar por el nitrógeno, porque el hidrógeno se deja al final. ¿Qué tengo que hacer yo aquí para cambiarlo a 2? Entonces, claro, le tengo que poner un 2. ¿A quién me afecta? Al nitrógeno, y 2 por 3, 6 hidrógenos. Ya quedaron los nitrógenos, ahora me faltan los hidrógenos. ¿Qué hago? Voy a poner un 3 aquí para que 3 por 2 me dé 6. Y ya queda balanceado. Combustión. Recuerden, estos se hacen diferentes. Empezamos por aquí. ¿Par o impar? Par. Cuando es par le pongo un 2. Ahora sí, en el orden voy de aquí para acá. 2 por 10 son 20 carbonos, así es que voy a poner 20. Check. Ahora voy de aquí para acá. Yo tengo 2 por 22 son 44 hidrógenos. ¿Cómo le hago para que aquí sean 44 hidrógenos? Si aquí tengo un 2, pues lo divido entre 2. 22. Check. Me falta el oxígeno. Para el oxígeno voy al revés. Primero voy a sumar los de este lado. Entonces son 20 por 2, 40 y 22 por 1, 22. Son números enormes que al tanteo nunca me hubieran salido. Son 62. ¿Cómo le hago? Voy a dividirlo entre este 2 para que me dé 31. Y ya terminé con la combustión. Último.
Ok, alguien se quedó solo. Simple sustitución. Tengo hidrógeno, fósforo, oxígeno y calcio. 3, 1, 4 y 1. 3, 1, 4 y 1. Acuérdense que este 2 me afecta a ambos. Entonces, 2 hidrógenos, fósforos son 2, porque es 2 por 1, oxígeno son 2 por 4, 8, y calcios son 3. Ok, tengo diferente todo, hidrógeno y oxígeno al final. Así es que empiezo por fósforo o calcio. Puedo empezar por el calcio o por el fósforo, por lo general con el metal, pero yo aquí empecé con el no metal. Entonces, yo quiero convertir esto en un 2. Le pongo un 2. Vamos a ver a quién afectó. El hidrógeno se hicieron 6, el fósforo se hicieron 2 y el oxígeno se hicieron 8. Ya quedó este y ya quedó este. Me falta el hidrógeno y el calcio, pero el hidrógeno va al final. Entonces, ¿cómo le hago para que el calcio sea 3? Pues aquí le pongo un 3 y así de fácil. Y por último, solamente me falta el hidrógeno. ¿Qué hago para que ese sea 6? Pues le pongo un 3 para que 3 por 2 sea 6 y ya quedó